quiero el divorcio porque es difícil ver tu cara. Esas fueron las palabras que escuché de mi esposo en la mañana del tercer día después de dar a luz a nuestro primer hijo. Se hizo justo cuando estéis a los dan. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué de repente mencionas el divorcio? Te pregunté. Bueno, solo mira tu cara en el espejo. Eres más joven que yo, pero pareces completamente agotada, como una anciana exhausta, respondió él. Es normal tener una cara cansada. Después de todo, solo habían pasado 3 días desde que di a luz. ¿Qué tiene de malo estar cansada y cómo se conecta eso con el divorcio? No podía comprender lo que Diego estaba diciendo. Tu piel está hecha un desastre, llena de arrugas. Cuídate un poco, comentó. En el tercer día después que nació el niño, mi esposo, que finalmente apareció en el hospital, no para felicitarme por dar a luz, sino para insultarme. Y eso, por supuesto, me molestó. Mirándolo con intensidad, él respondió con una risa burlona. Bueno, el divorcio es la única opción. Ya no puedo verte como una mujer. Soy Luisa, 5 años más joven que mi esposo Diego. Recién cumplí 30 años este año. Diego era mi superior en la empresa de internet donde trabajaba. En ese entonces, Diego era cariñoso, tenía una personalidad brillante y era popular en la empresa. Luisa, ¿te has acostumbrado a tu trabajo? Sabes, no quiero quedarme como empleada de oficina para siempre. Definitivamente quiero tener mi propio negocio. Incluso si es pequeño, quiero ser llamado presidente, dijo mi esposo, compartiendo su sueño. Su deseo de comenzar una pequeña empresa de diseño web y ser propio jefe para era radiante. Nos llevábamos bien, pasado mucho tiempo juntos como colegas y gradualmente desarrollamos una relación. Después de unos años de salir juntos, cuando surgió la conversación del matrimonio, mi esposo me sorprendió al sugerir que quería dejar su trabajo y comenzar su propia empresa de diseño web. Todavía quiero ser llamado presidente. Quiero ser el dueño de mi propio castillo, dijo cuando estábamos discutiendo el matrimonio, y yo me sentí inquieta por él renunciando a su trabajo. Sin embargo, a pesar de mis preocupaciones, decidí apoyar el sueño de mi esposo. Él renunció a su trabajo, alquiló una oficina cerca de su antiguo lugar de trabajo y abrió una pequeña empresa. Poco después de casarnos, yo también renuncié a mi trabajo para ayudar con la empresa que mi esposo había comenzado. Aunque había ansiedades inicial, mis habilidades de informática resultaron ser valiosas. Con la flexibilidad otorgada por nuestro trabajo anterior, nuestra relación de empresa de desarrollo estuve por el camino correcto. Pasaron unos años y luego descubrí que estaba embarazada. Diego, parece que estoy embarazada, compartí la noticia. ¿En serio? Puedes dejar el trabajo en mis manos. Solo encárgate del hogar. Lo siento por presionarte tanto todo este tiempo, Luisa. Al escuchar esas palabras, me sentí agradecida por su preocupación. Al enterarse del embarazo, Diego trabajaba un mes duro y empeoraba hasta entrar en horas noches en la oficina. Desde no estoy en la natural estado ni esposo, me sentí culpable por manejar las tareas sola durante el proyecto de estivos. Al mismo tiempo, mi mareo matutino empeoraba, por lo que se volvió difícil ser considerado con mi esposo. A pesar del severo mareo matutino, quería manejar las tareas del hogar adecuadamente. Sin embargo, mi cuerpo operaba y no podía encajar más las cosas. Me disculpo por no poder manejar bien las tareas del hogar debido al severo mareo matutino, dije. Oh, está bien. Comeré afuera a partir de ahora, respondió. Después de esa conversación, me destandiqué. A medida que mi embarazo avanzaba, se puso instable y mi vientre crecía más grande, mi esposo empezó a irse a la cama muy tarde, casi exclusivamente para dormir. Pasaron varios meses y empecé a sentir ansiedad por dar a luz a nuestro primer hijo. Deseaba obviamente más cosas con mi esposo. Sin embargo, mis intentos de expresar mis sentimientos eran rechazados por él. Estoy cansado del trabajo. Estoy trabajando porque siento que debo cuidarte a ti y al niño que viene. Déjame descansar un poco, mi esposo diría, irritado por mi expresión de preocupaciones. Incluso empezó a trabajar los fines de semana, diciendo que era necesario. A pesar de la ansiedad y la soledad, intenté convencerme de que mi esposo estaba trabajando por ambos, por mí y por nuestro hijo por nacer. Y beneficio con cada más problemas,
Sin embargo, estando embarazada, había muchas situaciones en las que necesitaba la ayuda de mi esposo. Quiero que vengas conmigo a una cuna, dije. No tengo tiempo para eso. A diferencia de mis padres, tus padres viven cerca, así que pídeles ayuda, respondió. Sintiéndome rechazada, empecé a considerar la opción de volver a la casa de mis padres hasta la fecha de parto. Sin embargo, mis padres no estaban volviendo. Intenté hacer las cosas por mi cuenta tanto como pude, pero cuando se volvió inevitable, tuve que depender de mis padres. Entiendo que Diego está ocupado con el trabajo, pero ¿no puede mostrar un poco más de consideración por su esposa? Es el primer parto, y cuando se trata de prepararse para el primer hijo, no hacer nada es simplemente... Mi padre, que sacudió la cabeza al escuchar esas palabras, habló. Incluso los trabajadores asalariados ordinarios están ocupados todos los días. Diego acaba de empezar su propia empresa. Probablemente tenga una montaña de tareas. Si ese es el caso, sería mejor que termine lo más posible ahora para que pueda estar a su lado cuando se acerque el parto. Incluso después de lidiar con una tarea tras otra, parece que siempre hay algo nuevo que hacer. Se va temprano por la mañana y regresa tarde en la noche. Aunque no se queja del trabajo, está claramente agotado y evita hacer contacto con Sintiente ansioso, intentó hablar con él varias veces. Pero respuestas siempre son evasivas. Estoy cansado. Compra lo que necesites. Haz lo que quieras. Ted no es en absoluta. Me preocupa si está bien traer un hijo a esta situación. Si puedo superar este año, el próximo debería ser más fácil. Su determinación me deja sin poder criticar o intervenir. Espero que el próximo año mi esposo tenga un poco más de flexibilidad y muestre interés en mí y en el niño. Y ser una esperanza. Entonces, en la noche entré en labor, cuando se acercaba la fecha de parto, sentí un dolor claramente diferente al malestar habitual. Llamando al hospital para preguntar si todo era trabajo de parto, pidieron que fuera de inmediato. Sin embargo, mi esposo no había dado fuera por abajo. Después de 8 meses, después de eso. Hoy es imposible. Esta negociación es absolutamente crucial. Ve al hospital por tu cuenta. Con un ruido de fondo, parecido al ambiente bullicioso de un bar, mi esposo respondió de esa manera. A pesar del dolor, no tenía la compostura para presionarlo más. Aunque tenía contracciones, no significa que iba a estar en trabajo de parto de inmediato. Para distraerme del dolor, masajé mi espalda baja, froté mi vientre y de alguna manera soporté el dolor. Mientras esperaba el momento. Finalmente, bajo la supervisión del médico, fui a la sala de partos y comenzó una batalla infernal. Siendo madre primeriza, sin embargo, con discusiones saludables de mi recién nacido, pude estudiar. Después, me descansó aún. Durante las dolorosas horas de trabajo de parto, ni siquiera tenía la energía para contactar a mi esposo, durante más de medio día después de dar a luz. Sin embargo, parecía que mi madre lo había estado manteniendo actualizado durante ese tiempo. Y él respondió que visitaría una vez que el trabajo se calmara. Sin vaimín. No importa cuántas veces intenté contactarlo, no respondió, y la ansiedad se apoderó de mí, preguntándome si había estado involucrado en algún incidente. Al día siguiente, mis suegros que vinieron a la habitación del hospital estaban furiosos. Lo regañaron por descuidar a su esposa que acababa de dar a luz y enfocarse solo en el trabajo. Parecía que mi suegra Luisa intentó contactar a mi esposo, pero no funcionó. Mi esposo apareció 3 días después del parto. Mi cuerpo no se había recuperado por completo y pasaba más tiempo acostada en la cama. Al verme así, mi esposo frunció el ceño. Estás demasiado fea. Arréglate un poco con maquillaje y tu cabello. Sin mencionar a nuestro hijo. Me quedé sin palabras, con la voz tarta. No me gusta que las mujeres se vuelvan poco atractivas solo porque tuvieron un hijo. Pero tú, con tu piel desordenada, llena de arrugas. Me enojé y le respondí a sus comentarios. En respuesta esposo. Sí, vine aquí para divorciarme de ti.
Conocí a esta hermosa mujer que es hija de algún CEO de una empresa en relación con el trabajo y ahora estamos saliendo. Quiero casarme con ella, así que apresurémonos y divorciémonos, dijo con una sonrisa arrogante, dejándome en shock. Wow, tu cara atónita es tan fea como siempre. Vamos a divorciarnos. Date prisa y firma, dijo mi esposo con una sonrisa grotesca, y luego comenzó a reírse. Tú puedes, Crazy Merlining. Ponle el nombre que quieras. Me aseguraré de pagar la pensión alimenticia y el apoyo para el niño adecuadamente. A pesar de su actitud indiferente, intenté expresar mi enojo hacia mi esposo, pero él ya no quería escuchar. A la mañana siguiente, los padres de mi esposo, en pánico, corrieron al hospital y me pidieron disculpas profusamente con la cabeza casi tocando el suelo. Luisa, nos enteramos de todo por nuestro hijo tonto. Estamos arrepentidos. Los padres de mi esposo, hartos de su hijo, cortaron inmediatamente los lazos con él al enterarse del divorcio. Además, expresaron su disposición a hacer cualquier cosa más allá de la pensión alimenticia para enmendar las cosas. Mientras mis padres estaban consternados por las acciones de mi esposo, me aconsejaron que si el divorcio era inevitable, sería mejor resolverlo rápidamente en lugar de dejar que se convirtiera en una situación desordenada. Apoyaron. Con el deseo de evitar el contacto con mi esposo tanto como fuera posible durante mi estancia en el hospital, los preparativos para el divorcio, cambiar el seguro, presentar avisos de cambio de dirección en la oficina de correos y recoger las pertenencias dejadas en el apartamento donde vivía con él, fueron atendidos por mis padres y sus padres. Varias cosas comenzaron a moverse rápidamente después de dar a luz, y cuando recordé el momento en que mi esposo mencionó el divorcio, hubo momentos en los que sentí que perdía el control de mi enojo. Además, no pude evitar sentir curiosidad por la mujer con la que mi esposo tuvo una aventura, alegando ser la hija de un presidente. Mis padres me aconsejaron que no la conociera, diciendo que solo me haría miserable, y me di cuenta de que tenían razón. Cada vez que surgían recuerdos desagradables, sostenía a mi recién nacido y me resolvía a vivir positivamente por el bien del bebé. Después de regresar a casa de mis padres por unos días, mi salud mejoró gradualmente y comencé a adaptarme a la nueva vida. Aunque el divorcio de mi ex esposo me trajo un sentido de alivio, hubo momentos en los que me sentí deprimida al pensar que él no encontraba ningún encanto en mí y la vergüenza de ser engañada. Sin embargo, al estar ocupada cuidando a mi adorable recién nacido, no podía permitirme estar deprimida. El día que fuimos a la oficina de la ciudad para presentar un aviso de cambio de dirección, puse a mi bebé en el asiento trasero para niños. Mi madre se sentó a mi lado y conduje por primera vez en un tiempo. Incluso, con mi madre socorrándome, me sentí cautelosa conduciendo una automática en el cilindro. Sin embargo, logré estacionar de manera segura en el estacionamiento de la oficina de la ciudad. Como el bebé estaba dormido, le confié el bebé a mi madre y decidí ir a la oficina sola. Sin embargo, allí, alguien se me acercó, una compañera de clase de mis días universitarios. Oh, Luisa, es María, ¿verdad? Eres Sofía. Yo subí al seminativo, siempre. Sofía, presumiendo que sus padres eran dueños de una empresa, tenía una actitud arrogante. Con una de numerosas relaciones y un estilo de vida irreplazables de estar en hechos de nuestros amigos. Además, Sofía era una mujer que parecía no darse cuenta de que era desagradable para los que la rodeaban. Oh, Sofía, hace un tiempo la saludé. Sí, sabes, me estoy volviendo a casar. Ambos estamos volviendo a casar, y mi pareja, aunque a pequeña escala, es dueño de una empresa. Acabamos de presentar nuestro registro de matrimonio. Sofía dijo de una manera que parecía halagar a cualquiera, mostrando que no había cambiado desde nuestros días universitarios. Oh, ¿en serio? Eso es majestuoso. Felicidades. Bueno, tengo un poco de prisa, así que me disculparé. Pensé que continuar la conversación probablemente se convertiría en un autoalabanza de Sofía. Así que quería terminar rápidamente mi recado y regresar con mi madre y mi hijo. Así que me despedí rápidamente de Sofía. ¿Te vas? Vamos, está bien. Mi esposo estará aquí pronto y quiero presentártelo. Vamos. Sofía con su dulce voz insistió mientras yo de alejarme. Justo en ese momento un hombre que parecía ser el esposo de Sofía acercó. Para mi sorpresa,
Cuando miré a esa persona, resultó ser la última persona que quería encontrarme, mi ex esposo, Diego. ¿No es María? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, ¿Owen y María se conocen? Bueno, eso hace las cosas más fáciles. María, déjame presentarte a mi esposo, Diego. Él es dueño de una empresa, ¿sabes? Estaba tan sorprendida sin ni siquiera oboe. Resultó que la hija del presidente, Sofía, como mencionó mi ex esposo, y el dueño de la empresa presentado por Sofía eran Diego. Pues por shiftsars que si hubiesen llamado y famatot después de que lavarse. Escuché que la razón de su divorcio anterior fue la infidelidad repetida de Sofía, cada vez resuelta con una gran cantidad de dinero. También había historias sobre cómo sus padres cortaron lazos con ella debido a una gran pensión alimenticia que ella les hizo cuidar. Y aún después de ser desheredada, el amor de Sofía por el estilo de vida de lujo persistía. Los rumores sugerían que Sofía todavía estaba buscando una pareja adinerada para volver a casarse. Aunque el título de dueño de una empresa no era mentira, yo sabía mejor que nadie que mi ex marido no tenía mucha flexibilidad financiera. Sofía estaba siendo engañada por mi ex marido. Me había presumido ligarse con la hija en Presti. El generoso pago de la pensión alimenticia probablemente se debía a que él creía que Sofía era la hija del presidente. Resultó que mi ex marido también había sido engañado por Sofía. Parecía que se habían engañado mutuamente para decidir casarse. ¿Sofía conoce a Luisa? Bueno, ¿me presentártela? Esta es mi ex esposa. ¿Eh? Así que tú eres Luisa, la ex esposa de Diego de la que hablaba Owen. No pude contener la risa que brotaba dentro de mí. La absurdez de la situación con dos individuos tramposos ahora en pareja. Me pareció increíblemente divertida. Dije, estallé en risas ahí mismo. Aunque Owen y Sofía me miraron extrañados, no me importó. Sofía era la mujer que había tenido una aventura con mi ex marido. Aunque al principio pensé en enfrentarla después del divorcio, en este momento simplemente no me importaba. ¿Qué te pasa? Sofía, vamos a irnos. Bueno, sí. Al verme reír a carcajadas en el estacionamiento de la oficina municipal, tal vez encontrándolo espeluznante, los dos se alejan rápidamente. Después de un rato, recibí un mensaje de la empresa para la que solía trabajar, diciendo que estaban expandiendo sus operaciones y estaban contratando empleados. Como me había divorciado y tenía algo de tiempo libre, me invitaron a volver, con la esperanza de que regresara. Debido a que tenía hijos pequeños, pregunté si podía trabajar de forma remota, me dijeron que estaba bien y me pidieron que lo considerara. Con la aprobación decidí trabajar en casa. Como la casa de mis padres estaba rodeada de hogares de ancianos, la llegada de un bebé al vecindario después de mucho tiempo hizo que mi hijo fuera bastante popular. Como resultado, e incluso hacia mí, que había regresado al vecindario, todos en el vecindario eran amables. Incluso los padres de mi exmarido, cuando quieren ver la cara de su nieto, vienen a visitarnos por un corto periodo. Cada vez se disculpan por la rudeza de mi exmarido, pero tanto mis padres como yo no tenemos malos sentimientos hacia los padres de mi exmarido, así que no puedo evitar pensar que no necesitan sentirse mal y disculparse. Trae son cosas pues problemas a Wisam. Divorciarse de una persona tan buena como ella realmente es un tonto. Sus padres dicen esto cada vez que nos encontramos, pero la conversación sobre mi exmarido siempre se detiene ahí. Desde que lo desheredé, no han visto a su hijo, así que no están al tanto de la situación actual de mi exmarido. Sin embargo, como la empresa para la que trabajo de forma remota y la prensa de diseño web que mi exmarido comenzó están en la misma industria, la información sobre mi exmarido inevitablemente llega a mis oídos. El esposo, que comenzó a jugar cuando quedé embarazada, tampoco se ocupó bien de su negocio y aparentemente perdió credibilidad social temprano. En medio de esto, mi exmarido conoció a Sofía. Se dio cuenta de que era la hija del presidente de la empresa y comenzaron a salir. Les hice una historia de no. Cuando mi exmarido vino a hacer una entrega después de mucho tiempo, apareció con un rostro desgastado y una barba de varios días, en un traje desaliñado, y según mi ex colega, que ahora es supervisor, estaba luchando por mantener su negocio a flote. Según mi ex colega, que ahora es supervisor,
fue fuertemente criticado. Sofía y parece bastante presumida. Parece que es que se trabaja a mi ex marido como un caballo, solo para mantener las apariencias. Mi ex marido y Sofía discuten constantemente por dinero, y parece que ambos se arrepienten de haberse vuelto a casar entre sí. Al escuchar que mi ex marido parecía desgastado, tenía sentido. Oye, ¿podrías devolverme parte de la pensión alimenticia que te pagué? Vamos, después de todo, todavía soy el padre de tu hijo. Ayúdame, ¿quieres? Al escuchar esas palabras de mi ex marido, me sentí patética pensando que él es el padre de nuestro hijo. Así que se crecine de en respuesta. Y luego, ayer, durante una conversación sobre entregas con mi contacto, me informaron sobre la situación actual de mi ex marido como una charla casual. En cuanto a Diego, parece que está en una situación bastante difícil. Pero es su propia culpa, ¿sabes? Según un colega, mi ex marido aparentemente se está divorciando de Sofía. Ambos se casaron entre sí aparentemente para engañarse mutuamente. Considerando que su matrimonio ha durado hasta ahora, no puedo evitar pensar que es un milagro que hayan llegado tan lejos. Así que decidí preguntar cuál era el problema. Entonces, finalmente se están divorciando. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, verás, Parece que mi ex marido ha vuelto a engañar. Si la aventura es la razón del divorcio, es posible que Sofía le exija una pensión alimenticia a su sustancia. El hecho de que mi ex marido me haya pedido que devuelva la pensión alimenticia sugiere que debe estar pasando por otro divorcio. Ha sido por y sin credibilidad social. Probablemente no hay médicos confiables a quienes pedir ayuda. Sería difícil para él ganar esa cantidad de dinero. Sin embargo, a Sofía quien estará exigiendo la pensión sería. Seguramente, Sofía tiene la intención de exprimir hasta el último centavo de pensión alimenticia que pueda de mi ex marido. El hombre más bajo que pidió el divorcio, de esposa recién nacida. El hombre irresponsable que ni siquiera ha pagado la pensión alimenticia. Además de la reputación negativa, el inútil que le pide dinero a su ex esposa, parece que se difundirán más rumores malos sobre mi ex marido. En una industria pequeña la confianza es crucial. Pero con tantos rumores negativos, es probable que nadie confíe en mi ex marido para manejar sus proyectos. La empresa de diseño web que mi ex marido comenzó fue un proyecto en el que también contribuí durante su inicio. Es un poco triste en eso, pero inevitable. Está al borde de la bancarrota, dicen. Luisa, es posible que ya no puedas recibir la pensión alimenticia. Es probable como mencionó mi contacto. Sin embargo, incluso si no puedo recibir la pensión alimenticia, tengo la intención de seguir reclamándola. Even if my ex-husband struggles with it, it's the result of his own actions. What I'll be careful about from now on is to ensure that my child will not know that such a person is the father. Once my child grows up, aunque mi ex-esposo tenga dificultades con esto, es el resultado de sus propias acciones. Lo que tendré cuidado de ahora en adelante es asegurarme de que mi hijo no sepa que esa persona es su padre. Una vez que mi hijo crezca,